Bueno, amigos, lo que pase con nuestros vecinos en materia de auxilio financiero, de apoyo financiero, en este caso el Fondo Monetario Internacional, como acaba de ocurrir en un acuerdo con Argentina, nos interesa a todos. Argentina y el Fondo Monetario Internacional han alcanzado un acuerdo tras más de 2 años de negociaciones. El gobierno de Alberto Fernández, y lo hemos notificado aquí, ha pactado un plan de reestructuración de una deuda multimillonaria que el país contrajo con la institución internacional en 2018. El acuerdo dará a Argentina 2 años y medio de margen para reorganizar su economía antes de reiniciar en 2026 la devolución de los 44.500 millones de dólares que el país debe a la institución. Amigos, vamos a conversar sobre este tema desde Buenos Aires, Argentina, sobre lo que se ha dicho es el crédito más alto otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a averiguar de todo esto y más con Nicolás Hernández, nuestro próximo invitado, les decía, desde Buenos Aires, economista empresarial con diplomado en Ingeniería Financiera y magíster en Finanzas, especialista en el área de inteligencia de mercado de la calificadora de riesgo SIP Global. Nicolás, gracias por atendernos. Buenos días desde Caracas para América. Hola Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Fíjate, ¿qué se le plantea a Argentina a partir de este acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué debe incluir un plan de reestructuración de la deuda multimillonaria que tiene con el FMI? Bueno, Eduardo, en primer lugar creo que algo clave para entender qué se le plantea a Argentina, no solo es que ciertamente, como dijiste, este es el préstamo más grande que se ha dado en la historia que ha otorgado el FMI, sino que además originalmente no fue otorgado a este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, sino por el contrario, el entonces presidente Mauricio Macri, y dado el enfrentamiento total entre gobierno y oposición en este país, como suele ocurrir, ya hay partes de una situación difícil, ¿no? Para el peronista o el presidente de izquierda actual, Alberto Fernández. Eh, Partiendo de ahí, bueno, el gobierno ciertamente lo ha vendido este acuerdo como un acuerdo favorable, ha dicho que es el mejor acuerdo posible, y efectivamente este acuerdo sí tiene, al tener facilidades extendidas, tiene puntos históricos que lo diferencian del resto. Entonces me preguntas, ¿qué debe contener ese acuerdo? Bueno, por ahora, lo que se sabe es que va a tener cuatro claves. Básicamente, como lo ha reducido también o explicado el ministro de Economía, en primer lugar va a haber el área fiscal, el área monetaria y financiera, el área inflacionaria y, por último, el área cambiaria. En cuanto a la política fiscal y monetaria, se plantea alcanzar un déficit fiscal cero y una emisión monetaria cero. Esto va a ser paulatino en los próximos 3 a 4 años. Luego, en el área inflacionaria, la clave van a ser los acuerdos de precios, lo cual podría ser también considerado un eufemismo para simplemente llamar lo que conocemos los controles de precios. Y finalmente, en cuanto en el área cambiaria, tenemos que no va a haber devaluación eh, y se va a mantener el cepo cambiario, es decir, se van a mantener el control. Aquí hay muchas limitaciones para el cambio, compra y venta de divisas. Entonces, ya por ahí tienes que no van a haber acuerdos, no van a haber eh, cambios estructurales en la economía, no va a haber cambios estructurales en cuanto a jubilaciones, no se van a tocar las partidas sociales, no va a haber privatización de empresas. Entonces, de alguna manera, el establishment económico lo está reconociendo como un acuerdo light y hay que ver si sirve en el mediano plazo, porque ciertamente cuando el presidente Macri firma este acuerdo se pretendía también un plan que no funcionó. Y el mismo Fondo Monetario ha admitido que fue un fracaso y por eso entonces se presenta esta disyuntiva y esta circunstancia en la que ambas partes necesitan llegar a un acuerdo para, por un lado, Argentina reorganizar sus cuentas y bueno, luego el Fondo Monetario, porque ciertamente Argentina es el país, el deudor más grande que tiene el fondo. No le convenía tampoco al El fondo deudor simplemente más permitir el grande. default. Fíjate qué interesante lo que incluye este tema. Por una parte, el préstamo más grande que da el Fondo Monetario Internacional y por otro lado, al deudor más grande que tiene.
Exactamente. Entonces por ahí ya tienes que, una especie de batalla de poder, porque por un lado a Argentina, por supuesto, le conviene firmar, a pesar de que, bueno, hay un ala más radical que más bien abogada por el default. Eso nos recuerda a lo que ocurrió en el 2001, que ya Argentina había hecho default a la deuda, y bueno, y eso trajo una serie de consecuencias para el cual yo creo que el gobierno actual no tiene la espalda, no tiene la manera, no tendría la manera de resistir aislarse de los mercados internacionales, porque históricamente Argentina ha dependido mucho de la deuda externa, del financiamiento externo. Pero por el otro lado, justamente tienes eso, que al Fondo Monetario tampoco le convenía. Realmente, si Argentina hacía default, el Fondo Monetario probablemente no quebraría, pero sí tendría que ser recapitalizado por Estados Unidos, Ahora, Alemania, ahora, Japón. Nicolás, fíjate qué interesante y como, por supuesto, como en todo en la vida de los estados, la política es determinante. Tú dices que este FMI, perdón, este auxilio o este financiamiento del Fondo Monetario Internacional fue acordado con Mauricio Macri y entonces le toca a Alberto Fernández recibirlo y ponerlo en práctica. Eh, ¿Qué posibilidades tienen el Fondo Monetario Internacional y Argentina de salir adelante en medio de este enorme compromiso que asumen ambos a través de este acuerdo? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que se plantea ahora es que van a haber 10 revisiones trimestrales hasta Ujú. mediados de 2024 en los que se van a reunir economistas y bueno, todos los técnicos del gobierno argentino con los técnicos del FMI para garantizar que todo esto que se está anunciando con el acuerdo realmente se lleve a cabo. Y a partir de ahí entonces iban a seguir viniendo los desembolsos de parte del FMI. Entonces, incluso conceptualmente esto representa un chaleco para el gobierno kirchnerista porque realmente, de alguna manera, como plantea un dilema porque contradice sus postulados básicos de soberanía en cuanto a la política económica. Entonces, si logramos superar esa parte política, ya tendríamos sería de parte del gobierno argentino garantizar que realmente va a cumplir con lo que se le está exigiendo de parte del Fondo Monetario, que no me parece un detalle menor, son de dos escuelas completamente enfrentadas. Por un lado tienes la escuela de izquierda del gobierno kirchnerista con los economistas del FMI que tienen nuevamente un ala enfrentada. Entonces va a ser muy interesante, yo creo que va a venir también una época de bastante volatilidad, pero bueno, Dios mediante, algunos piensan también que esto simplemente es patear la pelota hacia adelante y que bueno, que se encargue el siguiente gobierno. Entonces realmente hasta ahora por ahora es temprano saber, pero bueno, dependerá también de ese juego de poder entre el Fondo Monetario y las autoridades argentinas. Bueno, un gran abrazo, Nicolás, gracias por atendernos y nos mantenemos en contacto para hacer seguimiento a lo que debería ser una nueva etapa en Argentina. Ojalá que en sentido al crecimiento, a la recuperación de su economía. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Nicolás Hernández, economista empresarial con diplomado en Ingeniería Financiera y magíster en Finanzas, especialista en el área de inteligencia del mercado de la calificadora de riesgo SIP Global. 7:50 minutos, hora de Venezuela.